Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. ¿Qué tal si nos sentamos a charlar? Bueno, Pame, muchas gracias por tu tiempo. Realmente desde que surgió este espacio pensamos en vos porque sos un claro ejemplo de fe inquebrantable. Los que conocemos tu historia, o sea, podemos decir que sos un testimonio vivo de cómo enfrentar las diferentes situaciones de la vida, aún esos momentos duros, difíciles, y mantenerte amando al Señor, sirviéndole, guiando a otros. Y yo personalmente te tengo un gran aprecio porque sos mi líder de adolescente, ¿no? Y yo la primera vez que entendí un versículo, o sea, siempre cuento eso, que entendí un versículo, fue en una clase tuya, ¿no? O sea, bastante duro el alumno, el discípulo. ¿Cómo te sentís al compartir sobre tu pérdida, sobre Brian? Bueno, siempre que hablé de Brian, antes y después, siempre fue con alegría. Obviamente, cuando recién ocurrieron los hechos, era muy duro, ¿no? Pero igual, cuando terminaba de hablar, o si estaba recordando, si estaba extrañando, hablaba con alguien, terminábamos riéndonos, porque había algo que contar lindo. Eso me ayudó mucho, tener una historia tan plena con él. Wow. Sí, porque sentí que, si me decían, Pame, ¿qué quisiste decirle a tu hijo? ¿Qué querías decirle? Y la verdad que le dije todo. Yo le decía todos los días, te amo, hijo. Era con él muy expresiva, no soy muy expresiva, pero con él fui muy expresiva, entonces en ese sentido. Pero ahora que vos me invitaste, me invitaste a compartir esto específicamente, me sentí rara porque siempre me pareció o me hacía como que todo el mundo sabía lo que había pasado. Claro. Y nunca me pareció la necesidad de contar como un testimonio separado, porque se me hacía que el hablar de Jesús, el que yo siga hablando de Jesús, todo se veía ya el testimonio, porque en realidad lo que creo de esto específicamente, no en toda mi vida cristiana, pero de esto específicamente, es que es sobrenatural. Claro. Que no tengo que ver yo. Wow. No tiene que ver mis decisiones o mi fuerza o mi fe, inclusive, sino algo sobrenatural que me sostuvo. Entonces cuando no puedo contar algo, por ejemplo me decían, Pame, una persona que falleció su hijo, como que yo iba a tener algo para decirle específico a esa persona. Y la verdad que no tenía. Cuando nos fuimos a Haití, en las misiones que fuimos con vos, en algunos de los lugares muchas madres habían perdido a sus hijos porque morían muchos niños por la malaria, por un montón de cosas. Entonces me llamaban para que ore por la madre, como si fuera algo especial, ¿no? Y obviamente yo iba y trataba de poner todo pero sabía que no tenía nada para darle algo específico, porque fue algo que no era mío, lo que me sostuvo en ese tiempo. Entonces, lo que me pasó, sí, en algunas, las últimas veces que di la palabra, así que prediqué en algún lugar, es que sentí como de contar eso. Mira. Pero fue así específico, sentí de contar en algún lugar, no sé el motivo, no sé qué habrá sucedido, pero conté, no en detalle, pero conté que había perdido un hijo y cómo Dios me sostuvo. Y también cuando hablé personalmente con algunas personas, también en los últimos tiempos, no fue antes, de contar detalles. Porque una cosa es, bueno, que Dios me levantó el primer momento con una palabra profética. Wow.
Y no sé si todos saben que el Señor me había dado una palabra cuando Brian era bebé. Mira. En un campamento de jóvenes. No, yo no sabía, no, nunca. ¿No sabías? No, bueno, no sé si es muy largo contar. No, cuento. por favor. Bueno, vino un profeta y me empezó a hablar. En ese momento yo estaba casada, tenía mi hijo bebé, y vino y me dio una palabra, me tocó y le alzaron a Brian, que estaba en mi brazo, para que el hombre me pueda seguir dando. Y fue muy todo. La verdad que nosotros descreímos un poco la profecía, porque me decía ahora un hermano que ahora es pastor, me decía, che, Pame, la profecía no estaba, mi esposo no estaba tan involucrado en la profecía, nada involucrado. Y también me hablaba de que yo iba a trabajar con los adolescentes, con los jóvenes, una generación nueva que nadie iba a entender y que Dios me iba a dar una gracia para entenderla y para darle palabras a esa generación, que yo le iba a entender con facilidad. Y estaba bueno eso. Y en un momento cierra la profecía diciéndome, y no te vas a romper ni un hueso. Wow. Entonces, la verdad que nos reímos un poco. ¿Viste? Decíamos, che, porque claro. Yo tenía 24 años, mi hijo, mi familia, servíamos a Dios, y decía, ¿qué me importa romperme un hueso? Claro, no había conexión alguna. No. Entonces, bueno, pasaron los años y yo me separé, estaba en un momento muy difícil de mi vida, con muy poca fe, pero tenía una célula, y la célula, por misericordia de Dios, avanzaba, la gente se convertía, yo ni sabía por qué, pero en ese momento mi hijo era chiquito y viene Leo Kinder y me dice, Pame, hay un ministerio, pensá, que se llama Castillo del Rey y que se trabaja con adolescentes, pensamos en vos con Laura. Y yo le dije, mirá, Leo, yo estoy recién separada y demasiado que estoy llevando la célula y Dios en su misericordia me sostiene. Pero bueno, y esa noche me voy a tomar un tereré con un grupo de la iglesia, y una hermana me dice, Marisa, me dice, yo me acuerdo la profecía que te dieron un día. Mira. Y me dice palabra por palabra. Wow. Y me dice, vos vas a servir a Dios en una generación. Y Dios me empezó a hablar cuando ella me hablaba. En una generación nueva que la gente no va a comprender y vos le vas a... Entonces ella termina de hablarme y yo le llamo a Leo y Laura y le digo, me voy a capacitar en Castillo del Rey. Mira. Y cuando ocurre el accidente, me trasladaron en una ambulancia al hospital, al sanatorio acá en Posadas, y me llevaron en una silla de rueda porque en ese momento estaba muy mareada. Y entonces el médico entró y había un lugar donde se veían todas radiografías de mi espalda, de mi cabeza, y me decía, te quiero explicar que tuviste una contusión pulmonar y que un politraumatismo de cráneo y no te rompiste ni un hueso. Y yo le miraba nomás, porque en ese momento había fallecido mi hijo y no me importaba lo que me había pasado. Entonces él me dice, y acá vamos a tener que ver cómo evoluciona el pulmón, y no te rompiste ni un hueso, me dijo. Y después el politraumatismo de cráneo, tenemos que ver los mareos. Y se dio vuelta y me dijo, no te rompiste ni un hueso. Y en ese momento hubo como un bálsamo que vino de Dios en mi mente y me hizo acordar la palabra. Wow. Y Dios me habló y me dijo, yo estaba ahí. Ese día que te di esa profecía, este era un plan perfecto de Dios. Claro. Pero si yo decía que la palabra perfecto era lo que fue el principio del consuelo en mi vida, iban a pensar que estaba loca. Falleció el hijo, y la palabra que todo fue perfecto era muy fuerte, no coincidía. Pero sí esa palabra que vino de Dios y que el Espíritu estaba usando en eso tan específico que nadie podía saber, que Dios me había hablado y me repitió en ese momento. Porque ese hombre se dio vuelta 3 veces y me dijo, no te rompiste ni un hueso. O sea, es como que ahí cerró, ahí asentó algo de lo que Dios venía haciéndote saber. El comienzo de lo sobrenatural. Claro. De que esto estaba planeado, y aunque era muy duro, yo voy a decir que no, en plan de Dios, que no me iba a poder contar Dios, en plan así, me iba a poder contar que iba a servir con jóvenes, pero no eso. Sin embargo, sí,
era necesario para ese momento. Tremendo. Y llegás a ese momento, estás escuchando lo que el doctor te dice. ¿Cómo fue, Pame, asumir la pérdida? ¿Cómo empieza ese capítulo de lo sobrenatural, de ir descubriendo esa intervención de Dios ahí cercana? Fue día a día. O sea, hubo un pensamiento que entró así en mi mente que dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a levantar de esta? Porque estaba viva. Y fue diario, para lo malo y lo bueno, porque el diario de levantarme a la mañana, como recién había tenido una contunción, como que me levantaba y no me acordaba. Y decía, ¿qué hora es? Tengo que despertar a Brian para ir a la escuela. Y me levantaba y me iba a la habitación, o donde estaba su camita, y como que me volvía a acordar de lo que había sucedido. Y así muchas cosas que tal vez una madre que perdió un hijo se puede imaginar. Claro. Pero si no, viste, vos estás en una vida que, por ejemplo, había una nenita que era mi vecina y decía mamá, y tenía la voz parecida a Brian. Claro. Entonces escuchaban la siesta, que se escuchaba lo del vecino, viste, decía mamá. Yo decía, me está llamando Brian, me levantaba. Y así hasta que, bueno, se fue acomodando la parte emocional y todo, pero siempre fue sostenida por Dios, sin una explicación para explicarte. O sea, no tengo una fórmula. Claro, una explicación lógica, razonable. No hay. Solamente Él me levantó y yo actué, decía, así, no sé cómo actuar, a ver qué hace Dios, cómo sigue esto. Era casi un misterio. Sí, obviamente, el conocimiento de Dios, el haber mantenido la fe y todo eso me sostuvo, ¿no es cierto? Claro. No llegaba desvalida, llegaba con experiencias con Dios, con saberle servido, con una familia espiritual. Todo fue sumamente necesario, ¿no? Pero sin duda el trabajo del Espíritu es sostener, así como si estuviera la mano del Espíritu Santo sosteniendo mi corazón, así, todo el tiempo. No permitió que se caiga. Claro. ¿Cómo te ayudó en tu participación, digamos, en esa interacción con lo sobrenatural, la fe? ¿Qué lugar ocupó la fe? ¿Cómo la empezaste a ejercer en medio de esa... Uh-huh. La fe era... me sostuvo mucho la palabra. Pues las experiencias sirvieron, pero en ese momento el conocer la palabra y saber a quién yo le estaba siguiendo. No seguía una estructura, ni una iglesia, tenía mucha certeza de a quién le seguía. Ese tipo de fe sencilla, por decir así, pero también afianzada en la palabra. Con fundamento. Tenía fundamento, claro. Sí. Yo sabía quién era Dios, que no tenía que ver Dios, seguirle a Dios con cómo me iba en la vida. Estaba totalmente disociado en mi fe, pero no por lo que me pasó. Ya era mi fundamento de fe. Claro. No, al leer la palabra, la historia de los apóstoles, y se murieron todos como mártires, en ningún momento me planteaba la palabra de que me tenía que ir todo bien para sostener la fe. Claro. Ese entendimiento de qué es seguirle a Dios, eso me sostuvo, el conocimiento. Y después el resto todo sobrenatural. Sí. ¿Y tuviste algún momento en donde podés identificar que dudaste? O sea, trastabilló, se puso más pesado y de alguna manera esa fe se
tambaleó en medio del proceso de asimilar la pérdida, transitarla? Me ocurrieron cosas raras. Por ejemplo, me pasó algo que no quería ni contar, porque cuando le ocurrieron cosas difíciles, personas que me contaron, voy a decir, yo me enojé con Dios y le dije, Dios, ¿por qué a mí? ¿No es cierto? Y no me pasaba eso a mí, no me pasó. No es que yo dije, ay, no me animo a decirle porque Él es Dios. No, simplemente no, sinceramente de corazón no me pasó. No me pasó preguntarle por qué me tocó a mí, por qué mi hijo, si yo te estaba sirviendo, íbamos a servirte, vivía para adorarte, para servirte, cuál es el motivo. Hasta el día de hoy, no es algo que no me permitía, hasta dije, no, ¿será que no tengo que preguntarme eso? Todos se preguntan por cosas menores, digamos. Y yo quería como decir, bueno, a mí también me pasa, pero no me pasó. Me pasó cosas de estar adorando a Dios y descreer algunas cosas, cuando recién ocurrió eso. Claro. Por ejemplo, decía el pastor adelante, decía, porque Dios es bueno. ¿Cierto? Decía cuando estábamos, vamos a cantarle a Dios porque Él es bueno. Así como un gesto, pero ni siquiera estaba un pensamiento. Me empezó a salir como un... Bueno, y yo oré y dije, Señor, ¿qué es esto? Me ocurrieron algunas veces, ¿no? Ni siquiera fueron muchas, para decirte algo que me ocurrió. Sí. Pero no me ocurrió de descreer de la fe. Claro. No me ocurrió eso, no sé por qué, porque sí sé que fue algo muy grave, que podría haberme cuestionado mi fe, pero no me pasó, a mí no me pasó. Está bueno, y creo que ese cimiento del que hablas, de esa confianza en la palabra, esa confianza en Dios, de alguna manera va formando dentro de nosotros una estructura, ¿no? Una especie de vida espiritual en donde está apoyada nuestra experiencia, nuestras vivencias. Me parece interesante eso. A mí me pasó algo curioso. Hablo de esta tensión, ¿no? Entre la palabra y las realidades, ¿no? Viste que dice, por ejemplo, que no se entristezcan por aquellos que durmieron en el Señor, ¿no? O en Apocalipsis, cuando habla de que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá dolor, hablando de esa fe no solo para esta vida, sino de la vida eterna, ¿no? Y en un culto, ese momento en donde decimos Día del Padre o Día de la Madre, que se pongan de pie los papás, oramos en la congregación como iglesia, oran los chicos por sus papás. Me pasó de ver a una pareja que ellos habían perdido a su hijo, ¿no? Y ellos estaban sentados siempre en esos momentos, y yo lo distinguí. Y vino un sentir, andá y decile que ellos se paren de pie, que se pongan de pie, que ellos tienen un hijo en el cielo. Y yo resistí esa idea de acercarme, pero fui y de alguna manera, superando la tensión, descubro esa revelación, ¿no? ¿Vos cómo manejás esa tensión entre la realidad, la situación, lo que uno siente, lo que uno vive, y la palabra? Es esa esperanza de la que habla la Biblia, de que hay un día en donde no habla de este día o de este tiempo, sino una fe para toda la vida, ¿no? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo lo vivenciás? Bueno, mira, te cuento que fallece en septiembre Brian. Yo me empecé a ir en octubre a la iglesia, Día de la Madre. Segundo culto, tercer culto, Día de la Madre. Y dice, bueno, pasen las madres. Y yo decía, ¿y ahora paso? ¿Qué hago? Y me llama Cristel, Pasá, me dijo Cristel. Sí, claro. O sea, yo no dudaba que era madre, nada, pero viste, en ese momento sí que ¿qué soy ahora? ¿Qué hago? Claro. ¿Dónde me ubico? Y me dejé siempre decir por lo sencillo.
¿Viste? No enredar, no permitir enredarme. Bueno, ahora el Día de la Madre, pero no, entonces no voy a ir a la iglesia porque van a hablar de las madres y yo no voy a ir. Decidí enfrentar. Dice, bueno, vamos a lo que viene, esta es la realidad y lo que viene. Una decisión fue. No digo que todos tienen que actuar así, ni que todos pueden actuar así. Decidí y bueno, en algún momento fue duro. Había gente también, la gente tenía buena intención. Claro. Pero, por ejemplo, todavía no había hecho un mes y vino una hermana, por ejemplo, y me dijo, Pamela, vos ya sabés el propósito de Dios que falleció tu hija, ¿no? Ese tipo de cosas así. Claro, que quiere ayudar y la embarra. Y claro, pero la persona tenía buena intención. O, por ejemplo, me encontré con una señora en un negocio y me dijo, sí, yo entré con mi sobrino, me dice, ay, tu hijo, que siempre les veía a los tres juntos. Mucha gente que no sabía, situaciones así, por ejemplo. Sí. Y mi hijo falleció. ¿Viste? Yo no quería incomodarle, pero tampoco iba a negarle si mi hijo está en casa. Claro. Entonces me decía, mi mamá también falleció. Y no había comparación. Claro. Entonces, muchas situaciones de la vida cotidiana que yo dije, bueno, pongo el pecho y hago lo mejor que puedo. Me ayudó un poco de ir al psicólogo. Me fui, hice terapia en ese momento. Me ayudó era una persona que había perdido un hijo. El psicólogo, no sé si por eso, pero me dio unos tips de cómo manejarme socialmente, porque había que enfrentar la sociedad. ¿Entendés? Entonces, medio que no viví pensando en el futuro, como, ¿qué hacemos ahora? Paso a paso, día tras día. Sí. ¿Y qué sensación te da de la gente de alrededor del entorno? Hablo de la iglesia, de la gente de fe. Por ahí pudiste encontrar empatía, pudiste encontrar acompañamiento. ¿Qué te hubiera gustado encontrar? Mira, fue fundamental para mí. Por ahí la gente no sintió, pienso yo, que no sintió que yo estuve en mi duelo buscando ayuda. Pero sí la encontraba a mi manera. ¿Entendés? El permanecer en los cultos, en asistir, muchas veces sin deseo, me sostenía. Claro. Me sostenía las personas que no se animaban a decir nada porque era tan grave lo que había ocurrido que decía, bueno, no había mucho para decir, pero estaban. Y bueno, yo siempre tuve amigas, tuve amistades y la familia. La familia. Aunque también estaba dolida, la familia era difícil en ese momento compartir tanto, porque ir a compartirle a mi mamá, le iba a matar a mi mamá, ¿viste? Pero sí era saber que estaban y yo sentí un buen entorno, ¿entendés? Con sus errores y con sus virtudes. Errores, no sé si errores. Lo que yo pensaba, bueno, esto no debería decirse. Claro. Pero veía un corazón que quería ayudar. Si tuvieras que identificar un legado, una enseñanza que te dejó Brian. Mira, Brian me dijo una vez, yo estaba llorando en un culto, pero estaba llorando porque me había separado y estaba dolida. Y él estaba al lado mío en el culto. Y bueno, él iba a la clase bíblica, sabía versículos y qué sé yo, pero él me dijo, mamá, y yo estaba llorando, él me abrazó y me dijo, mamá, el justo por la fe vivirá. Y vos vas a vivir porque sos justa, me dijo. Nadie más me va a poder dar un elogio así. Nunca más. Es una palabra que todavía no puedo creer. Y realmente vos vas a vivir, tuvo un doble significado. Cuando sobreviví al accidente, que me despierto después de 15 días, yo sabía que mi hijo había muerto. No sé bien por qué, porque
aparentemente me habían contado, pero yo no recuerdo. En algún momento me desperté, pero recién me recuerdo ya como 20 días después que tuve el accidente, haberme despertado, pero sí tenía conocimiento que él había fallecido. Y realmente me acordaba de esas palabras: vos vas a vivir, mamá. Y no sé, me sostuvo, me dejó que era por fe, me dejó ese legado, va a ser por fe. Y así fue. Y fíjate qué fuerte, porque el mayor elogio que una madre, un padre pudiera tener es que su hijo aprecie rectitud, justicia, que bueno, mi mamá hace lo correcto, ¿no? Entonces me parece un elogio tremendo, y ni hablar todo lo que te enriquece esa palabra de fe, ¿no? Sí. Esa otra parte del versículo. Porque él me dijo dos cosas. Me dijo al principio, cuando empezó a decirme esas palabras, me quedó lo último, pero me había dicho: todas las cosas son nuevas, mamá. Eso dice la palabra, porque vos vas a vivir, porque por fe. Y después me había escrito algo similar en una tarjetita que la tengo. Pero sí, es un elogio que para mí es insuperable. Tremendo, tremendo, tremendo. Gracias por compartirlo. Hoy, Pame, ¿qué rol juega Santi en tu vida? Es tan importante como otro hijo. No tengo en Santi un consuelo. Él no es un consuelo, él es otro hijo. No tengo en Santi un recuerdo de mi maternidad, ni cómo fue, tan diferente, en etapas tan diferentes. Más bien con Santi fue una madre mucho más bien. Con Brian yo tenía 24 años y era un chiste que me iba a romper un hueso. Claro. Y me fui a vivir a Santa Fe, después me fui a vivir a Corrientes, viví en Asunción, de ahí nació él. Y con Santi era todo mucho más cuidado, es todo mucho más cuidado para mí, ¿no? Tampoco lo tuve en la adolescencia plena a Brian, fue hasta los 12 años. Pero totalmente otra experiencia. Como madre, una experiencia como madre, no hay ninguna explicación que es madre y tiene 2 hijos. Claro. Son experiencias diferentes y fantásticas. Es un regalo de Dios, una sorpresa de Dios. Porque yo no estaba planeando, no estaba pensando en adoptar. Surgió todo como muy, muy milagroso también eso. Muy de Dios, cómo se dio ese encuentro. Y la verdad que Santi me dio vuelta a mi mundo. Da vuelta a mi mundo todos los días. Totalmente ahí. Todos los días me da vuelta. Es como de esta generación nueva, ¿no? A otro ritmo, Santi. No, sí, totalmente. Pame, si hay alguien que está escuchando, que está viendo este tiempo, esta entrevista, y pasando por algo parecido, ¿qué pudieras recomendarle? ¿Qué ánimo pudieras darle? Si es alguien que está viviendo algo muy duro, que tiene una vida de fe, pero en este momento está pensando: esto que me está pasando no lo voy a poder. Quiero decirle que no se puede, que hay situaciones que no se puede, que reconocer eso primero y decir: esto yo no voy a poder, está bueno. No es justamente el deseo de Dios que yo pueda hacer algo, porque ahí está la mano de Dios. A veces para Dios es más fácil consolarnos, sacarnos del pozo,
cuando yo pienso realmente que ya me estoy hundiendo o que no puedo hacer nada con mi fuerza. Es más fácil, uno se entrega más fácil, y si estás pensando en ese momento, esto no voy a poder, estás en un buen momento, porque es ahí donde se ve quién puede realmente. Pero sí quería decir algo más, que estábamos charlando antes, que es cierto que yo tuve esta situación difícil y otras situaciones en mi vida, más difíciles y menos difíciles que otras personas. No creo que nada, ni tan especial ni tan poco especial. Sí creo en un Dios personal que se interesó en mi vida, se va a interesar en otros. Un interés personal en cada persona, de cada persona. Eso me fascina del amor de Dios. ¿Entendés? Que cada persona tan particular, con tantas situaciones tan particulares, y Dios está metido ahí, por voluntad propia, sin esperar nada. Y quiero decir algo más sobre estos años de vida cristiana, que no tienen que ver con ese hecho exactamente. Claro. Porque yo te digo que cuando empecé a vivir mi vida cristiana era muy adolescente y ocurrieron muchas cosas emocionales, muchas cosas familiares. En un principio no iba a la iglesia mi familia. También yo me casé y me separé. Entonces toda la vida social que a veces sostiene nuestro ritmo de vida. En un momento estaba casada, tenía mis amigos casados, pero después yo me separo, entonces ya no podía estar tanto con mis amigos todos casados. O tenía mi hijo, yo estuve 3 años sin hijos y sin esposo porque muere Brian, y yo recién después de 3 años conozco a Santi. Y en ese periodo, bueno, era volver a insertarme en la sociedad de una manera sola. Pero en todo este tiempo hay una palabra en toda mi vida cristiana, que no nace en mi vida cristiana. Yo no me convierto cuando muere Brian, me convierto mucho antes. Yo me convierto en el 88 y Brian muere en el 97. Y después toda mi vida cristiana está basada en una palabra que es misericordia. Vivir en la conciencia de la misericordia de Dios, de que sabes que la vida cristiana es volver a levantarse, siempre, no importa la circunstancia, no importa la gravedad, o lo que yo piense que es muy grave, porque en la misericordia de Dios es todo igual. Misericordia, y algo que me sostuvo en todo este tiempo, ¿sabes qué fue, Seba? Saber a quién le estaba siguiendo yo. Dios permitió en su misericordia que no me frenen las situaciones sociales. ¿Sí? Muchas veces es necesario dejar pasar la ofensa y algunas cosas que dice la Biblia, ¿no? Pero el tener claridad, ¿por qué vos estás? Porque yo viví en Santa Fe, viví en Asunción, viví en Córdoba, y siempre que estuve acá en Posadas, estuve en Feliz Encuentro, y conocí muchos pastores, ministerios. La iglesia fue cambiando, no Dios ni su palabra, pero las circunstancias sociales, la iglesia. Sí. Y saber que en todo ese tiempo permanecer en la fe tuvo que ver con misericordia y con la claridad de que yo le estás siguiendo y sirviendo, sabía. Yo sé a quién le sigo. No sigo una estructura ni un sentimiento. Tengo que decidir y saber a quién le sigo. Después está, obviamente, la ayuda al Espíritu. Entonces, en eso es imposible. Y sin la misericordia de Dios es imposible. Pero plantarme en la fe de por qué estoy haciendo las cosas, eso es un motor para en el tiempo sostenerse. Sí, se me viene la idea cuando lo planteas así, ¿no? Como el deportista se entrena
para la competencia de gran despliegue, de gran rendimiento, pero hay toda una vida de esa fe que supera, avanza. Y bueno, muchas gracias, Pame, por tu testimonio. Nos bendice todo el recorrido de lo que ha sido y es tu caminar con el Señor. Así que gracias. Gracias por esta oportunidad de contar. No lo había pensado así, contar así, me gustó, me pareció que era el tiempo. Porque no es solo admirable, digamos, esa gran batalla ahí con los leones, ¿no? Sino todo el recorrido, Uy, viste, a mí lo que me desanima mucho es la fragilidad de la fe de la gente, ¿no? Como, sí. No sé, no me saludó por el cumpleaños, ya estoy ofendido. Sí, no voy a ir más a la iglesia. Sí, ese evangelio de consumo. Claro, yo le decía a los chicos, por ejemplo, le decía, ¿qué vas a decirle vos cuando vayas al cielo? ¿Sabes lo que pasa? Los chicos me miraban feo y por eso no tengo la salvación. Claro. ¿Qué vas a decir eso tan remoto? Sí. Una locura. Bueno, esta entrevista es un testimonio de que la fe es para toda la vida y aún mucho más allá de esta vida. Tiene recompensa de vida eterna. Así que gracias, Pame, por sembrar esa visión de la fe. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano.